Alfaro es especialista en ortopedia y traumatología. Es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Realizó su residencia médica con la especialidad de ortopedia y traumatología en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Traumatología y Ortopedia en Lomas Verdes del Seguro Social en la Ciudad de México. Hizo una subespecialidad, un curso de alta especialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners para niños en la Ciudad de México y un curso para formación de profesores en Panamá. Está certificado como especialista en ortopedia y traumatología por el Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología. Es socio activo del Colegio de Cirujanos de Ortopedia y Traumatología del Estado de Querétaro y es afiliado a la FEMECOT. Es socio activo de FEMECOT y es socio activo de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica y de AO Trauma International. Le pido por favor un aplauso y al doctor Alfaro que pase para que inicie su presentación. Bienvenido. Bien, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecerle a la mesa directiva del Colegio de Pediatras y a Merck el apoyo para estar aquí con ustedes. Bien, el tema del que les voy a platicar un poquito el día de hoy es osteocondrosis. De todos los presentes aquí, ¿quiénes en su práctica diaria ven pacientes con dolor? Levanten la mano. Creo que prácticamente todos, ¿ok? Y de este dolor, ¿cuántos es dolor musculoesquelético o articular? ¿Llegan a tener pacientes en su consulta de ese tipo? Sí, ¿verdad? Entonces es una causa muy frecuente de consulta. ¿Y a quién buscan primero las mamás? ¿Al traumatólogo o al pediatra? Al pediatra. Se cayó, se pegó, le duele el pie, le duele la pierna. Entonces es una causa muy común de consulta, ¿sí? Y estas osteocondrosis, el cuadro clínico y la manifestación inicial habitualmente es el dolor en distintas regiones que a continuación platicaremos un poquito. Como objetivos de la plática, primero, reconocer las causas de dolor musculoesquelético en el paciente pediátrico. Segundo, identificar los datos clínicos clave, que estos son los que nos van a llevar a hacer el diagnóstico. Conocer qué métodos diagnósticos no son de utilidad para el diagnóstico de estas patologías y conocer y contar con opciones de tratamiento que sean efectivas y adecuadas para la edad. Entonces, primero, como definición, ¿qué son las osteocondrosis? Son un grupo de trastornos que afectan al esqueleto en crecimiento, ocasionando dolor articular. Su origen es multifactorial. Tenemos varios factores, varias causas que participan, no hay una sola causa. Y entre estos identificar cuáles son: traumatismos, sobreuso y factores específicos en la placa de crecimiento que van a influir en la presencia de estos cuadros. Ahora, el dolor en la población pediátrica es una causa muy común de consulta, como ya lo comentamos y ustedes me lo confirman. Incidencia, aproximadamente 35.3% de la población llega a presentar cuadros de dolor. Siempre el dolor agudo será más frecuente que el crónico, con estos porcentajes. Causas. En el niño en crecimiento, de acuerdo a la edad, vamos a tener causas más específicas. Ejemplo, un cuadro de inflamación y de dolor articular en un recién nacido, en un neonato, principales causas que sospechan: infecciosas, estarán de acuerdo. Después, conforme vamos avanzando en la edad, va cambiando la etiología. Y tenemos un grupo de preescolares que empieza a ser la presencia de actividad física una de las principales causas, y los traumatismos son el primer lugar. Tenemos aquí asociado lo que llamamos o conocemos como dolores de crecimiento o dolores inespecíficos.
en los que el niño se queja de dolor, no sabe bien ni en dónde y no se asocia con nada. Sinovitis transitorias muy asociado a procesos infecciosos. Síndromes de hipermovilidad que podemos empezar a presentar en estas edades y puede darnos como manifestación dolor articular. Pacientes escolares, nuevamente traumatismos, y en etiología mecánica podemos encontrar síndromes por sobrecarga y ya empezamos a presentar los cuadros de osteocondrosis, que dependiendo de la edad van a ser los que se van a presentar más frecuentemente. En este grupo de edad, una de las más frecuentes, la enfermedad de Sever, que mencionaremos más adelante, y después en los adolescentes, nuevamente traumatismos, síndromes por sobrecarga y nuevamente osteocondrosis, pero en otras localizaciones. Osgood-Schlatter, no me dejarán mentir que tienen pacientes con este problema. Entonces, vamos a comenzar por regiones. Primero, la cadera. Una de las osteocondrosis más conocidas es la que afecta a la cadera, llamada Legg-Calvé-Perthes. ¿Qué es esto? Esta es una necrosis avascular de la cabeza femoral. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Por distintos factores que todavía no están determinados al 100% cuál es el principal, vamos a tener una alteración en la circulación a la cabeza femoral. Esto va a ocasionar la necrosis de la misma y va a llevar al colapso y deformidad de esta. El cuadro clínico llega a ser muchas veces desorientador porque no siempre debuta con coxalgia. Muchos casos pueden debutar con dolor referido a la rodilla. ¿Y esto por qué? Por la sensibilidad que tenemos en la extremidad pélvica. Nervio femorocutáneo que da sensibilidad hacia la cadera también lleva la sensibilidad hacia la rodilla y es muy frecuente que el paciente inicie con dolor referido a la rodilla. ¿Qué hacemos? Tómele una radiografía de la rodilla. ¿Qué encontramos ahí? Nada. Le revisamos la rodilla y ¿qué encontramos en la rodilla? Nada. No tiene nada, señora, seguro se pegó, váyase. ¿Y qué pasa? El cuadro progresa y empezamos a detectarlo ya en las etapas más tardías, cuando ya tenemos una deformidad en la cabeza del fémur. Esta enfermedad va a avanzar por 4 etapas distintas. En la primera, que es cuando se establece el daño circulatorio y la pérdida de la circulación, tenemos una fase inflamatoria y es cuando empezamos a tener dolor. ¿Qué podemos encontrar en ese momento? 1, limitación de la movilidad de la cadera y es muy característico que el movimiento de rotación interna esté limitado y muy doloroso. Asimismo se va a encontrar una contractura por ese dolor a nivel de los aductores y vamos a encontrar una simetría en la movilidad en la abducción de la cadera. La marcha va a empezar a ser claudicante por este dolor y habitualmente se presenta después de periodos de marcha un poquito más prolongados. Es que vamos al centro comercial y después de 20 minutos ya no quiere caminar. Empieza la claudicación. Después de esta fase inflamatoria viene la fase en la que la cabeza femoral ya empieza a necrosarse y se da un colapso, la que llamamos de fragmentación, y vemos como si se estuviera derrumbando la cabeza del fémur, para después entrar a la reparación y remodelación. El pronóstico de esta enfermedad en general es malo. Son pacientes que en la vida adulta muy probablemente van a requerir de un reemplazo de cadera. ¿Por qué? Porque se va a alterar la congruencia entre acetábulo y cabeza femoral. Entonces, el objetivo es buscar que esto no nos deje una secuela tan importante. El diagnóstico, como lo mencioné, tiene que ser basado en la clínica. Si nos enfocamos a lo que nos dice la mamá, es que le duele la rodilla, nos podemos perder. Aquí tenemos que hacer un examen muy minucioso de la marcha y de la movilidad de la cadera. Y el estudio que nos ayuda a complementar el diagnóstico es el radiográfico. Solamente en las fases iniciales, cuando estamos en la alteración isquémica, cuando se pierde la circulación, la resonancia magnética nos puede ser de utilidad. También nos es de utilidad la resonancia magnética para establecer pronóstico, porque desde el inicio podemos ver en qué porcentaje la cabeza femoral pierde su circulación. Entonces, desde un inicio vamos a poder decirle el pronóstico de su enfermedad es malo porque está afectada más del 50% o menos del 50% de la cabeza femoral. Ahora,
¿Cómo vamos a ver las radiografías de estos casos? ¿Qué les llama la atención en estas imágenes? No sé si alcancen a identificar, cadera derecha, vemos una muy buena congruencia articular, se ve bien redondeada, la cabeza del fémur conserva su altura y el acetábulo cubre toda la cabeza femoral. ¿Qué vemos en el lado derecho? Se ve como si estuviera carcomida o roída la cabeza femoral. Esta es la etapa de fragmentación. Aquí ya se necrosó y se está destruyendo. En la proyección de Lowenstein o de rana, vemos como más de la mitad de la cabeza del fémur está aplanada. Y esto nos va a dar un pronóstico. ¿Por qué? Porque se afecta gran parte de la cabeza del fémur. ¿Qué otro dato llama la atención? Si se fijan, la cadera izquierda está totalmente cubierta por el acetábulo. Del lado derecho, vean cómo ya empieza a salirse. ¿Por qué? Uno, el proceso inflamatorio ocupa espacio intraarticular, número uno. Y número dos, en el momento que empieza a buscar el cuerpo regenerar y reparar esto, empieza a crecer tejido fibrocartilaginoso que hace que se vuelva una cabeza femoral muy grande, que no alcanza a ser contenida totalmente por el acetábulo. Y estas que empiezan a tener datos de luxación son las que tienen riesgo, uno, de luxación y más riesgo de evolucionar a la artrosis. El tratamiento de esta enfermedad es muy variado. El principal objetivo es controlar el dolor. Dos, buscamos que logremos llevar a una cadera congruente. ¿Qué quiere decir esto? Que continente y contenido sean congruentes. Si es una cabeza femoral grande, hacer que ese acetábulo sea grande. Y ese objetivo lo logramos en muchos casos únicamente con terapia y rehabilitación, porque en el momento que empieza a entrar en la etapa de remodelación, es como si agarráramos una bolita de plastilina, hay que mantener la movilidad, y al hacer que se esté moviendo, se va moldeando acetábulo a cabeza femoral. ¿Llega a tener indicaciones quirúrgicas? Sí, pero es hasta que ya está establecida la remodelación y la deformidad final de la cabeza. En etapas iniciales son pocas las indicaciones quirúrgicas y es dependiendo de cada cuadro clínico. Entonces, esto nos pone muchos retos en el tratamiento. El uso de aparatos y ortesis, los han visto que parecen aparatos de tortura, es algo que realmente ya no utilizamos tanto. ¿Qué hacemos? En la etapa de fragmentación sí les limitamos la carga y esto lo podemos hacer con andadera o con muletas y con restricción de la actividad de impacto. No correr, no brincar, no saltar, no fútbol. ¿Qué actividad sí pueden hacer? Y tenemos que promoverles, por ejemplo, natación. ¿Para qué? Para que me mantenga fuerza muscular y movilidad de la cadera. Ahora, vamos a avanzar igual en la extremidad pélvica, vamos a irnos hasta el pie. En el pie tenemos distintas regiones que pueden provocarnos osteocondrosis. Puede afectarnos metatarsos, escafoides y al calcáneo. Vamos a empezar por la apofisitis calcánea o enfermedad de Sever. ¿Cuántos pacientes no les llegan? Doctor, es que le duele el pie. ¿Y dónde le duele? Por aquí. ¿Pero qué parte? Por aquí. Es un dolor totalmente inespecífico y le llaman pie como del muslo hasta abajo. ¿Qué empezamos a observar? Uno, habitualmente, pacientes masculinos entre 8 y 15 años. Se empiezan a quejar de dolor referido al talón, al tobillo o a la planta del pie. Y esto es en el cartílago de crecimiento del calcáneo. Su frecuencia llega a ser a 3.7 por cada 1000 y llega a ser bilateral hasta en un 60% de los casos. Característico de este tipo de pacientes, habitualmente hombres que juegan fútbol o básquetbol, que son niños de 1,75, 1,80 y tantos y que pesan como 85 kilos. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué empieza a darse ese proceso inflamatorio aquí? Uno, tenemos un crecimiento longitudinal muy rápido en talla. La unión músculo-tendón-hueso ya en el esqueleto maduro es muy firme, es muy estable. Esa inserción del tendón en el hueso tiene mucha resistencia, pero en el esqueleto en crecimiento es exactamente ese punto donde hay una zona de debilidad. Entonces, la fuerza que tiene todo el tríceps sural y tendón de Aquiles
empieza a generar demasiada tracción e inflamación en su sitio de inserción en el calcáneo. ¿Qué empezamos a ver? Dolor asociado con la actividad física. Es que está en el entrenamiento y al final acaba bien adolorido y hasta que descansa y al día siguiente se le quita el dolor. Vemos habitualmente sobrepeso y es muy frecuente que veamos debilidad muscular. Vemos un desbalance muscular muy importante de los músculos de la pierna y esto a veces está muy asociado a programas de entrenamiento inadecuados. Y la otra, la demanda y requerimiento de los padres de que el niño sea casi profesional cuando tiene entre 8 y 15 años. El diagnóstico de estos casos es puramente clínico, porque radiográficamente prácticamente no vemos ningún cambio. Aquí les muestro una imagen radiográfica, una proyección lateral de tobillo. Vemos la articulación del tobillo, astrágalo, calcáneo. ¿Ven algún cambio evidente? No. Las características que vemos del calcáneo y de su epífisis son normales. Es muy frecuente que lleguemos a ver la epífisis del calcáneo fragmentada, que se vean un núcleo superior y otro inferior y que tuviera aquí una separación. Puede eso desorientarnos a que sea una lesión, pero es una característica normal aquí. Tejidos blandos, llegamos a ver este triángulo que es normal de la grasa preaquílea, pero no hay ningún dato anormal. Si queremos o tenemos sospechas de alguna otra lesión que involucre tejidos blandos, nuevamente, estudio que nos permita ver tejidos blandos, como podría ser ultrasonido o resonancia magnética, tienen utilidad, pero riesgo y costo-beneficio de estos estudios no nos modifican realmente el diagnóstico y el tratamiento, solo que en la sospecha clínica tengamos algún otro dato que nos llame la atención de esa región, pensaremos en estos estudios. El tratamiento, nuevamente, ¿qué es lo que buscamos aquí? Controlar el dolor y buscar que el paciente pueda reincorporarse pronto a sus actividades. Vamos a hablar un poquito más del tratamiento adelante, pero básicamente aquí es 1, programas de estiramiento, control de peso y ciertas recomendaciones en el calzado. Ahora, siguiendo en el pie, la enfermedad de Freiberg. Esta es una osteocondrosis que afecta al segundo metatarsiano. Habitualmente afecta a pacientes del género femenino y en actividades con impacto al antepié, como el baile o la danza. Al igual que en el PERTES, es una alteración circulatoria de la cabeza del metatarsiano. Las causas, la que más explica este cuadro es el trauma repetitivo, el microtrauma por el impacto en el antepié, que empieza a generar una interrupción de la circulación. ¿Qué es lo que empezamos a observar? En la cabeza del segundo metatarsiano vemos un aplanamiento. Si observamos el resto de metatarsianos, vemos cómo son muy convexas las cabezas de los metatarsianos, pero no sé si alcanzan a identificar cómo esta se ve plana, se ve más esclerosa y debajo en el hueso subcondral nuevamente vemos esas imágenes como si estuviera carcomido el hueso, por esa necrosis que se genera por la alteración circulatoria. ¿A qué nos lleva en la evolución clínica esto? En el esqueleto maduro es una deformidad como esta, en la que vean cómo se ve como si tuviera una mordida la cabeza del metatarsiano. ¿Y esto qué va a provocar? Rigidez y dolor en el antepié. Diagnóstico de inicio es clínico. Si esto lo empezamos a presentar en las etapas iniciales, es muy frecuente que no encontremos datos radiográficos, pero ya cuando empieza a avanzar empezamos a ver los cambios. ¿Qué es muy característico? El dolor. Y habitualmente vemos un aumento de volumen muy importante entre el segundo y el tercer metatarsiano, que nos puede incluso llegar a hacer pensar en tumores óseos de esta zona. Tratamiento: limitar actividad física que implique carga al antepié. Entonces, si la paciente o paciente practica alguna actividad de impacto, su restricción, y modificaciones en el calzado que nos ayuden a disminuir la carga al antepié. Ahora, continuando con las otras del pie, empezamos a ver en la parte media la que afecta al escafoides o enfermedad de Kohler. Esta es un padecimiento que va a afectar ahora habitualmente a pacientes masculinos. La edad de presentación es un poquito más amplia, pero su inicio es más temprano, entre los 2 y los 8 años.
Sí tenemos en estos casos también el antecedente traumático de actividad física, básicamente fútbol, básquetbol, donde hay saltos y corren. El cuadro clínico va a ser manifestado por dolor referido al mediopié en la barra medial. Puede haber influencia de las características del pie, lo que llamamos pie plano valgo flexible, esa consulta en la que es que vea cómo tiene su pie y lo vemos por atrás al paciente y vemos, disculpen la comparación, pero como suspensión de bochito, que el talón se va hacia adentro. Ese pie valgo flexible genera una mayor carga de esta zona, va a generar un mayor trauma y nos va a empezar a generar la alteración circulatoria y la lesión al escafoides del pie. Radiográficamente vamos a ver esclerosis, si lo ven en esta imagen, vean como pie derecho se ve un escafoides aplanado y muy escleroso comparado con el izquierdo que tiene su volumen normal. Esta enfermedad es autolimitada. Aquí sí vale la pena limitar la carga y el impacto al pie. ¿Para qué? Para que no se nos colapse demasiado este hueso y no nos altere la estructura del pie, porque puede llevarnos esto a un pie plano ya en el adulto. Entonces, para limitar esto, inmovilización, que aquí sí puede ser con una bota, un walker o un yeso, y la restricción de la actividad física. Ventaja es que es autolimitada, y en cuanto esto está limitado, el dolor empieza a ceder. Y vamos con una que es bien famosa y bien popular, la rodilla, Osgood-Schlatter. ¿Quién tiene pacientes con este problema? Todos. ¿Qué característica tienen estos pacientes? Habitualmente, predominio del sexo masculino, práctica deportiva con impacto, corredores y sobre todo actividad en la que hay impacto a la rodilla, como son las de salto, básquetbol, fútbol. Nuevamente, son pacientes que tienen una talla y un peso bastante grandecito. Acá ustedes en el norte, su talla comparada con la de nuestros niños en el centro sí es mucho mayor, entonces yo creo que sí tienen más problemas de estos. El antecedente traumático y la actividad repetitiva de impacto es muy característica y es dolor. Después del entrenamiento le empieza a doler, doctor, y he empezado a ver como que se le está viendo una bolita en la rodilla. 30% de los casos puede llegar a ser bilateral la afección. Y vamos a ver más o menos esto en el paciente. Si vemos la rodilla en una visión lateral, vemos que esta zona empieza a presentar una prominencia. Y a la hora del examen físico, cuando tocamos específicamente ese punto, que es el cartílago de crecimiento de la tuberosidad tibial anterior, despierta un dolor muy, muy intenso. Y es el sitio donde el tendón rotuliano se inserta en ese cartílago de crecimiento. Entonces, al igual que sucedía en el SEVER, la unión músculo, tendón, hueso, encuentra una zona de debilidad y la fuerza de este músculo es impresionante. El cuádriceps es un músculo grandísimo. Ese músculo puede llegar a generar avulsiones completas, fracturas, avulsiones, que arranca el hueso de esta zona. ¿Qué vemos en las radiografías? Que los núcleos de osificación de la tuberosidad tibial anterior, que son dos, uno primario y secundario, como lo podemos ver en esta, empiezan a presentar cambios inflamatorios como si se estuviera levantando. En etapas tempranas o iniciales vemos esta imagen que se ve como fragmentado y ya tardías inclusive vemos la calcificación de la inserción del tendón. Esta es autolimitada, nuevamente. En cuanto esto empieza a madurar, ya tiene la resistencia y disminuye esa inflamación y tracción. ¿Cómo podemos tratarla? 1, restricción de la actividad de impacto a la rodilla. 2, estiramiento muscular. Es importantísimo y es base. ¿Alcanzan a identificar en ambas radiografías la altura que tiene la rótula en una y otra? En la derecha se ve más alta que en la izquierda. ¿Esto por qué es? Por una falta de estiramiento del cuádriceps. ¿Cómo sabemos que hay esta falta de estiramiento de los músculos? Son esos niños que nos dice la mamá, es que está todo el tiempo encorvado, doctor, ¿no le podremos poner un arnés? ¿Por qué está haciendo eso? Tanto isquiotibiales como cuádriceps están quedándose cortos por el crecimiento tan rápido que tiene. Entonces, a la hora que el paciente intenta mantenerse en posición erguida,
tiene que modificar la postura de la pelvis para poder estirar cuádriceps e isquiotibiales y vemos esa postura encorvada y agazapada. ¿Qué tenemos que hacer? Estirar isquiotibiales y cuádriceps. Y esa es una base importantísima del tratamiento. Segundo, el manejo analgésico, controlarle el dolor y restringirle las actividades. En muchos pacientes sí hay que modificar. Si es fútbol, pues ni modo, vamos a tener que dejarlo un periodo de tiempo hasta que esto vaya cediendo y modificarte la actividad. Pronóstico de esta es bueno, no me genera una repercusión en el crecimiento ni en la función. El problema es que vamos a tener que hacer que el paciente descanse y a quien tenemos que convencer de eso es al papá y al entrenador, no me dejarán mentir. Ahora, dentro de la rodilla tenemos otro problema muy similar, pero este es en la patela a nivel del polo inferior, igualito que en el Osgood, pero aquí lo que se afecta es el polo inferior de la patela. La fisiopatología es la misma, es la tracción, el crecimiento en talla, el sobrepeso, la actividad de impacto a la rodilla, y aquí es el polo inferior de la patela el que empieza a sufrir este proceso inflamatorio. Esta es más rara y el diagnóstico básicamente es clínico porque el dolor es identificado justo a nivel del polo inferior de la patela. Radiográficamente podemos ver cambios como estos. Solo en casos en los que no tenemos una imagen radiográfica, estudios como la resonancia magnética nos pueden dar mayor nitidez en el proceso inflamatorio a nivel del tendón y del polo inferior de la patela. Nuevamente es autolimitada y el tratamiento, control del dolor y modificación de las actividades. Avanzamos y vamos a ver ahora la extremidad torácica. También en la extremidad torácica tenemos cuadros de osteocondrosis. Como tal, osteocondrosis más común en el codo es la enfermedad de Panner, que nos va a afectar al capitellum, al epicóndilo lateral. Esta es habitualmente asociada o relacionada con deportes de lanzamiento. Norte del país, ustedes tienen más práctica de béisbol, por ejemplo, y no sé qué tan frecuente vean pacientes lanzadores específicamente que se quejen de dolor. Entonces aquí tenemos, incluso está descrito como toda la patología del codo como Little League Elbow en los lanzadores, y el proceso que sucede es la fuerza excesiva en valgo del codo genera una distracción y tensión del ligamento colateral medial y genera compresión a nivel de capitellum y cabeza del radio, y esto puede empezar a desencadenar el problema. El cuadro clínico es el dolor, el aumento de volumen y la limitación funcional, porque empieza a haber una contractura en flexión, un rezago para la extensión y una limitación de la flexión. El manejo es conservador, habitualmente en el Panner. Lo que tenemos que hacer es restringir la actividad de lanzamiento, número 1. Número 2, manejar el dolor y un adecuado programa de entrenamiento y fortalecimiento, porque en estos pacientes se empieza a generar un cambio muy importante, sobre todo en la movilidad del hombro, que empieza a repercutir hasta el codo. Radiográficamente, el dato que observamos puede ser muy difícil de percibirlo, pero nuevamente a nivel del epicóndilo se empieza a ver una zona más radiolucente. Puede incluso llegar a empezar a verse como si hubiera un desprendimiento de la superficie articular. Esta también autolimitada, como lo mencionábamos, y su pronóstico es bueno. Estadios ya avanzados del problema podemos ver esto, que cuando tenemos la evidencia de fragmentos libres intraarticulares, ya el manejo cambia y llega a tener indicaciones quirúrgicas. Ahora, el tratamiento de todos estos cuadros, primer objetivo es controlarle el dolor, limitarle los síntomas al paciente y buscar la reincorporación temprana a sus actividades. Aquí nos enfrentamos a este problema. Doctor, es que el sábado tiene partido y la próxima semana se va a torneo y es torneo donde va a haber visores. Y yo les pregunto luego, ¿y qué pasa si no va? ¿Pierde patrocinio? ¿Pierde beca? ¿Le dejan de pagar? No, pues no, pero no va a ir. Ni modo. Los niños no son profesionales
y es un problema que tenemos con nuestros niños. Hay mucha lesión por sobreuso, por la demanda de los padres, de los entrenadores y por malos programas de preparación y de entrenamiento. Ejemplo, específicamente la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas tiene un programa que se llama STOP, dirigido a la prevención de lesiones en distintas actividades deportivas. Entonces son trípticos para entrenadores y pacientes para ver qué están haciendo mal, qué modificar y evitar estas lesiones por sobreuso, porque es algo muy frecuente. Ventaja que tenemos en su tratamiento es que son problemas autolimitados. Todos estos están relacionados muchas veces a la actividad y una ventaja es que todos estos, el dolor, salvo el PERTES, es referido a regiones superficiales y esto juega a nuestro favor para el manejo y el control del dolor. Entonces, primero, el reposo. Tenemos que modificar las actividades. Si el paciente está sometido a una práctica excesiva demandante, tendremos que modificar. Segundo, la inmovilización y la ortesis no es obligatoria en todos los casos, esto debemos de seleccionarlo. Ejemplo, PERTES, en la etapa de fragmentación sí tenemos que quitarle la carga, pero ya que está en la etapa de remodelación, tenemos que hacer lo que mueva y ya puede reincorporarse a la carga. En la de Kohler, como les decía, ahí sí vale la pena la inmovilización. En el SEVER no ayuda mucho, tenemos que mover. Terapia física y medios locales. Terapia física es un aliado importantísimo en el manejo de estos casos. 1, para el control del dolor y 2, para el programa de estiramiento. Nos ayuda muchísimo, porque les preguntamos, bueno, cuando vas al entrenamiento, ¿entrenas, calientas, haces estiramiento antes? No, llego directo y me pongo a jugar. Tache. Entonces, terapia física es un aliado importantísimo y lo más relevante de esto es que la constancia, porque no es el estiramiento nada más cuando está con el proceso, es durante toda su etapa de crecimiento. Medios locales. 1, temperatura. El frío local en la inflamación aguda nos ayuda muchísimo y algunas ortesis, rodilleras, bandas rotulianas, etcétera, pueden ayudarnos a mitigar y controlar el dolor. El uso de analgésicos y antiinflamatorios juegan un papel importante porque ¿cuál es la manifestación inicial de estos cuadros? Dolor, y debemos buscar controlarla. Opciones, sistémico o tópico. Ahora, en cuanto al manejo analgésico, tenemos 2 posibilidades, el oral o el tópico. Tenemos cuadros que van a presentar un dolor de leve a moderado, que no es incapacitante. Entonces, esto en el manejo del dolor nos coloca en el primer peldaño de opciones analgésicas, habitualmente ANs. Debemos de hacer el cálculo de acuerdo a dosis ponderales, pero están de acuerdo que tenemos niños que ya no parecen niños, que pesan más que yo. La edad, de acuerdo a la edad, tendremos distintas opciones de antiinflamatorios. ¿Cuánto tiempo? Y el apego al tratamiento. A colación con lo que comentó el doctor, el problema que se suscitó en la ciudad de Oaxaca, vamos a enfrentarnos cada vez más a cuestionamiento de nuestros pacientes, a los tratamientos, seguridad y resultados. Entonces, efectos secundarios, doctor, y si usa tanto tiempo el antiinflamatorio no le va a pasar nada, no me hará una alergia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos obligados a buscar alternativas de tratamiento que sean eficaces y seguras para nuestro paciente. Entonces, ¿qué opciones sí tenemos? La analgesia tópica en estos cuadros juega un valor muy importante porque, como les decía, son cuadros de dolor referidos a estructuras superficiales. Entonces, el efecto analgésico tópico tiene un papel y nos ayuda en el control del tratamiento. Opciones: el Synphytum officinale, que es un extracto de una planta, es un medicamento que se ha utilizado como manejo analgésico tópico. ¿Qué ventajas tienen estos cuadros? 1, nos da un verdadero efecto analgésico y antiinflamatorio y que tiene un perfil de seguridad adecuado en pacientes por debajo de los 12 años.
Si revisamos el manejo tópico de dolor, la gran mayoría de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos tópicos recomiendan su uso después de los 12 años. ¿Qué edades tienen los pacientes que mencionamos ahorita? Kohler, 2 a 8 años, Sever, 4 a 8 años, Osgood-Schlatter, 8 a 11 años empiezan estos cuadros. Entonces debemos de buscar opciones que nos den esa seguridad. Ahora, ¿cómo es que va a funcionar esta sustancia, este medicamento? Son estos los componentes que va a tener. El ácido rosmarínico, este es el que va a ejercer un efecto antiinflamatorio, porque va a inhibir directamente mediadores inflamatorios actuando, inhibiendo la cicla oxigenasa e inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. La lantoína promueve tejido de granulación y esto hace que entre en un proceso de reparación la zona dañada. Y la colina ejerce un efecto antiedematoso, hace que haya una vasodilatación, incrementa la perfusión, permite mejor absorción de estos dos y favorece la reabsorción del exudado inflamatorio en los sitios afectados. Entonces, los tres en conjunto van a ejercer ese efecto y nos van a ayudar en el manejo del dolor. Ahora, ¿qué evidencia tenemos y cómo podemos medirlo? La medición del dolor, y sobre todo en el niño, es algo sumamente difícil. Si la mamá o el paciente, porque hay que creerle a nuestro paciente, nos dice, me duele, le duele. ¿Cómo lo puedo medir? No tengo un valor objetivo para medir el dolor. Tenemos distintas escalas, la visual análoga, la de las caritas, y esto nos puede ayudar, pero es una experiencia subjetiva y cada paciente la vive y la manifiesta de distintos modos. Hay niños que llegan con fracturas después de 2 o 3 días, y, ¡ay!, duele poquito, y otros que con estos cuadros están en un grito de dolor. Entonces, estos estudios lo que han hecho es ver la respuesta al dolor. ¿Cómo lo han medido? No es con escala visual análoga. Utilizaron un aparatito como un dinamómetro en el que aplicando presión se mide en qué punto generó dolor. Entonces lo que se hizo fue, antes y después de tratamiento, evaluar la respuesta al dolor. ¿Qué es lo que reporta? Son todos estudios observacionales con las limitaciones que conocemos que tiene esto. Entonces, opciones que tenemos para distintas causas de dolor musculoesquelético, esguinces, artrosis, lumbalgias, etcétera. Tenemos AINES, tenemos esteroides y tenemos el Synfitum. Todos pueden utilizarse en estas indicaciones. Las edades es donde vemos diferencias. En este sí tenemos la posibilidad de utilizarlo en niños después de los 3 años de edad. Acá todavía no. Eficacia, todos tienen reportes de mejoría en el dolor. Inicio de acción, 1 hora, 25 a 30 minutos, 30 minutos. ¿Puede utilizarse en conjunto con AINES? Sí, y esto nos ayuda a potenciar el efecto analgésico y antiinflamatorio. Desventajas, embarazo, como en todos los medicamentos. Ahora, ¿qué reportes hay? Primero, estudios observacionales, como en este. Aquí se incluyeron a 196 niños entre 4 y 12 años de edad, todos con cuadros de dolor musculoesquelético de tipo agudo, postraumático, torceduras, esguinces. ¿Qué fue lo que se evaluó? El dolor a la palpación, al movimiento, la alteración y limitación funcional, el edema y la reincorporación a actividades. ¿Qué se observó? Que tras un periodo de tratamiento de 7.6 días más menos 1, se disminuyó y mejoró la sintomatología en estos porcentajes en todos los casos. Remisión importante de los síntomas en un periodo de 1 semana con el uso del medicamento, sin la presencia de reacciones adversas o efectos adversos. Siguiente estudio. En este igual, pacientes en edad pediátrica con traumas y dolor musculoesquelético agudo. Aquí lo que se hizo fue utilizar Synfitum para el control del dolor, que se evaluó dolor a la palpación
la limitación funcional y el aumento de volumen, que se observó en estos porcentajes una disminución de la sintomatología y mejoría funcional en un periodo de tiempo menor que cuando no se utilizaba medicamento. En este otro estudio se incluyen 278 pacientes, de los cuales son 214 de población pediátrica. Aquí lo que hicieron fue utilizar una concentración distinta del medicamento, al 1% y al 10%. La diferencia que se obtuvo fue que cuando se utilizó en mayor concentración el medicamento, el tiempo de resolución y de mejoría de los síntomas fue menor, de 4 días contra 7 en la población que se utilizó al 1%, periodo de recuperación más rápida. Y este es un estudio, aquí se incluyen pacientes ya en edad adulta también, con cuadros de esguinces, torceduras y traumatismos hacia tobillo. ¿Qué fue lo que se utilizó? Nuevamente el medicamento, y lo que se mide fue la disminución de la sintomatología en movimiento y en escala visual análoga, reportando una mejoría y disminución de la sintomatología en el tiempo. Como conclusiones, la osteocondrosis y el dolor musculoesquelético en el niño es una causa muy frecuente de consulta. Vimos que de acuerdo a la edad podemos tener diversas etiologías, son diversas las causas y diversos los cuadros. Las características de la presentación del cuadro y el examen físico en la mayoría nos van a llevar al diagnóstico, sin la necesidad o la dependencia de estudios de imagen para poder establecer un diagnóstico. ¿Tenemos estudios que pueden ayudarnos? Sí, básicamente radiográficos. Hay casos en los que estudios complementarios como ultrasonido o incluso, y muy seleccionado, resonancia magnética, pueden ayudarnos a establecer el diagnóstico. El manejo y objetivo del tratamiento, número 1, el control del dolor, y tenemos distintas opciones y posibilidades. No solo es el medicamento, vimos que es modificación de actividades, programa de estiramientos, terapia física, rehabilitación, y tenemos opciones para manejo tópico que pueden ayudarnos para dar un tratamiento de manera segura y eficiente que facilite el apego al tratamiento y nos ayude a resolver la problemática de nuestro paciente. Como comentario final, no quiero dejar pasar la oportunidad. Se comentó desde un principio, a inicios de este mes se presentó una situación en la ciudad de Oaxaca. Todos conocieron a Luis Pérez, él es amigo mío y compañero de subespecialidad. Juntos hicimos la subespecialidad en ortopedia pediátrica. Créanme que es un tipo capaz y entregado. Saben ustedes que la situación económica de Oaxaca es muy difícil y él gran parte de su trabajo la regala a la Fundación Ponseti, a la Fundación Down, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la situación por la que atravesó no es algo justo y creo que vale la pena que a raíz de esto todos como médicos tengamos unión. Le pasó a él, puede pasarme a mí, puede pasarle a ustedes. Tenemos que unirnos y hacer que esto cambie. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Guillermo Alfaro su participación en esta brillante ponencia y quiero saber si hay alguna pregunta de los médicos conectados a internet. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tenemos un grupo de foro de opinión pediátrica en Facebook donde pusimos un caso clínico en esta semana relevante con el tema de esta sesión. La pregunta fue acerca de un paciente masculino de 8 años de edad que acude a consulta
por un cuadro de 10 días de evolución con dolor referido en la rodilla izquierda. Él refiere que aumenta durante las actividades deportivas y que ha presentado episodios de marcha claudicante con dolor al apoyo. Niega enfermedades respiratorias recientes, fiebre o traumatismos. Y como actividad practica fútbol 3 o 4 veces por semana desde hace 2 años. Es un caso clínico hipotético y nos gustaría saber qué opinaban nuestros compañeros sobre el manejo inicial. En la siguiente diapositiva podemos ver las respuestas. La primera, que fue la más votada, fue un AINE vía oral, tomar radiografías AP y lateral de rodilla comparativa, cadera y reposo relativo. La segunda opción con 3 votos fue paracetamol vía oral y reposo relativo. La tercera opción con 2 votos, realizar la resonancia de rodilla. Otra opción era AINE vía oral, tomar radiografías AP y lateral de rodilla y colocar férula de rodilla y reposo, que no tuvo ningún voto. Nos gustaría saber, doctor, cuál es su opinión, qué estaría indicado y qué no estaría indicado en un caso con estas características. Bueno, primero, ¿tenemos un diagnóstico? No. Entonces, empezar ya a darle analgésico de entrada, sin antes tener un diagnóstico, no. Primera sospecha, dolor articular agudo en un niño y que es una urgencia verdadera, artritis séptica, ¿ok? Entonces, hasta no descartar lo contrario, nos podemos quedar tranquilos. ¿Qué dato me llama la atención? 1, la marcha claudicante. La gran mayoría de las veces en el niño, el examen de la marcha tiene que ser bien detallado, porque es bien difícil la marcha. La marcha involucra movimiento de cintura, escapular, tronco, cadera, rodilla, tobillo y todo el pie. Habitualmente, y lo más común es que cuando hay claudicación, el origen de la claudicación sea en la cadera, ¿sí? Entonces, ¿qué opino yo? ¿Qué recomendaría? 1, el examen de la marcha y evaluar los movimientos activos y pasivos de cadera y de rodilla, ¿sí? Si existe dolor que pueda estar a veces enmascarado, podemos descubrirlo con el examen físico. Pensando por la edad masculino, está en la edad en que podría ser todavía un PERTES, por ejemplo, pensando en lo más común. Y si nos vamos hacia la rodilla, lo que les mencionaba, no tiene nada, ahí nos vemos, rodilla, nada, resonancia magnética de rodilla, nada. ¿Cuánto llevamos ya invertido, gastado, etcétera, etcétera, etcétera? Resonancia magnética, si se deja sin dormirlo, perfecto, pero si no, también hay que anestesiarlo. Entonces, yo me inclinaría a pensar mucho hacia la cadera, hacer un examen físico muy minucioso de la cadera y siempre el comparativo, tanto en el examen físico como en la imagen, nos ayuda mucho en los niños. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas de nuestros colegas que están siguiéndonos por internet. El doctor Daniel González pregunta sobre la enfermedad de Leclerc-Perthes. En la fase inicial, si no se detecta ningún cambio en la radiografía, ¿el diagnóstico es solamente clínico? ¿Cómo se puede confirmar? Y si se puede revertir el progreso. Cuando estamos en la fase inflamatoria, es el punto en el que empieza a alterarse la circulación. Radiográficamente, efectivamente, no vemos cambios. En algunos, radiográficamente, lo que puede verse es un aumento del espacio que llamamos distancia fondo-acetábulo-metáfisis, que es de la U de Kohler que vemos en la radiografía de pelvis, que se ve como una J, hacia donde empieza el fémur, puede verse aumentado. ¿Por qué? Porque hay una sinovitis y eso hace que la cabeza del fémur se aleje. A veces es muy subjetivo y son 2 milímetros, que realmente no es un parámetro así bien franco. Entonces, en esos casos, sí, la resonancia magnética es la indicada, porque tenemos la gran ventaja de que es simple la resonancia magnética. Al haber un cambio en la circulación, habrá cambios en la intensidad de señal de la cabeza del fémur y segundo, se demuestra por completo la sinovitis que hay en la cadera. Otra posibilidad, si no contamos con el recurso de resonancia magnética, es el ultrasonido, porque podemos evidenciar la presencia de líquido dentro de la cadera. Muchas gracias. Y perdón, me faltó. ¿Se puede revertir? Sí. No. Hay muchos estudios que están buscando, 1, cámara hiperbárica, medicamentos que favorezcan circulación como hemorreológicos, etcétera, pero no hay evidencia de que se pueda revertir el daño. Muchas gracias. El doctor Juan Manuel Rangel pregunta, ¿en qué articulación es más frecuente los dolores de crecimiento? Lo que llamamos dolor de crecimiento habitualmente es
esa fisiopatología que les decía, la fuerza de la unión músculo, tendón, hueso. Las dos más comunes son rodilla y tendón de Aquiles. Tendón de Aquiles es el músculo, es el tendón más grueso y potente de todo el cuerpo, y cuádriceps es un músculo bien potente. Entonces las dos más comunes es tuberosidad tibial anterior de la tibia, inserción de cuádriceps, y en el calcáneo la inserción de tendón de Aquiles. El doctor Dante Fuentes pregunta, ¿cuál es el AINE preferido por el conferencista? Yo habitualmente utilizo ibuprofeno como AINE. El doctor Jesús Guajardo pregunta sobre la inmovilización con yeso, férula de una extremidad, si depende de lo avanzado de la patología o si es de acuerdo al grado de dolor y por cuánto tiempo se utilizaría el yeso. La inmovilización total sería de acuerdo al dolor. Ejemplo, les podría decir que específicamente para un Osgood, en 8 años solo he inmovilizado a una paciente por dolor muy severo, o sea que le impedía inclusive moverla en la cama. Y ahí es un periodo que es realmente corto, puede ser 1 semana, 2 semanas como máximo para disminuir inflamación y dolor. Posteriormente lo que yo busco es, ya que desinflamó, favorecer el estiramiento y aliviar la contractura muscular. Muchas gracias. La doctora Yolanda Valdés pregunta, ¿en qué caso se utiliza el ultrasonido para el diagnóstico específico? Ultrasonido. 1. Cuando tenemos sospechas de sinovitis en cadera, es de mucha utilidad, porque específicamente yo lo que hago es, yo acompaño al paciente con el radiólogo y lo hacemos comparativo, y nos permite ver 1, volumen, 2, hacerlo comparativo, me miden incluso si hay engrosamiento de la cápsula articular, porque muchas veces eso es lo que provoca más dolor. Y tercero, habitualmente le pido también al radiólogo que le haga Doppler a la cápsula articular, y en los cuadros de sinovitis sí se ve un aumento de flujo a la cápsula articular, ahí es de mucha utilidad. En la rodilla realmente pocas veces, y también es de mucha utilidad, por ejemplo, en el tendón de Aquiles, pero esto ya en niños más grandes, cuando no sospechamos tanto del proceso inflamatorio en la inserción, sino ya estamos sospechando una tendinitis, que ya es en la fibra tendinosa el proceso inflamatorio. Y la última pregunta de internet es del doctor José Antonio Rocha. Pregunta, ibuprofeno contra naproxeno, ¿cuál opción sería más adecuada para el manejo del dolor en ausencia de diclofenaco? La verdad es que pues es una respuesta muy, muy ambigua en mi parte, porque sería la experiencia personal y sabemos que eso no vale. Muchas veces también en base al peso del paciente. En niños más pequeños habitualmente utilizo el ibuprofeno, como que es más querido también por las mamás, por los niños sabe más rico, se lo toman mejor, y el naproxeno habitualmente lo utilizo en niños un poquito más grandes, porque sí ayuda mucho en el efecto analgésico, y habitualmente bien tolerado, no han tenido problemas gástricos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta del público presente. Doctor Ochoa. Perdón. Bueno. Sí, una pregunta. ¿Sí? Quería preguntarte cómo utilizar lo que es frío-calor en estos procesos inflamatorios. Ok. En la etapa aguda, el frío. Lo que buscamos en la etapa aguda es disminuir esa respuesta inflamatoria en la que aumenta mucho la permeabilidad, llega mucha célula y me va a favorecer la respuesta. El uso de los contrastes podemos utilizarlo, pero más en evento traumático, porque lo que buscamos aquí es nuevamente modular la respuesta circulatoria. Después del traumatismo se queda el edema, la congestión, porque se altera mucho la función circulatoria, se genera muchísima vasodilatación y no está funcionando bien. Entonces ahí el contraste nos favorece mucho, constricción, dilatación, para mejorar el retorno venoso. En estos cuadros, habitualmente frío, en la fase aguda. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Voico Negria, soy cirujano pediatra y quiero preguntar, en caso que usted tiene una osteocondrosis al nivel de calcáneo,
si no hay lesiones en examen radiológico, ¿cuándo piensan o qué hacen para ser seguro que no es una osteocondrosis? Porque cuando es demasiado lo que hacemos al paciente, cuando lo dejamos en paz y no hay lesiones radiológicas a nivel de calcaneo. Ok. Uno, como diagnósticos diferenciales, es pensar en alguna lesión que afecte tejidos blandos. Ahí, por ejemplo, vasculares o tendinosas. Muchos datos clínicos pueden ayudarnos, por ejemplo, el aumento de volumen de la región preaquílea. Si se ve un aumento de volumen en la región preaquílea, en la grasa preaquílea, ahí sí profundizo un poquito más en estudios, porque puede haber ahí lesiones vasculares, hemangiomas, otras raras, pero puede haberlas. Solo en el caso que el dolor se vuelva muy rebelde a tratamiento, igual ahí pensaría en complementar con algún otro estudio. Y si vemos que definitivamente es guarda reposo, mejora, regresa a la actividad, te duele, guarda reposo, mejora, tendremos que modificar de actividad, definitivamente, ¿sí? Por ejemplo, en las niñas, el baile, el Irish dance, por ejemplo, tengo muchos pacientes con eso y están en un nivel competitivo muy alto, descansan, se les quita, regresan otra vez, lo siento, vamos a tener que dejarte unos cuantos meses fuera, ¿sí? Porque no genera una repercusión funcional en el crecimiento, función, etcétera, pero luego el pelear con la mamá que quiere es que va a tener torneo, va a bailar y tiene que, ni modo, hay que cambiarle de actividad, vámonos a nadar. Recomendación para este tipo de casos muy importante en el calzado es, uno, una talonera, gel, silicón o mandada a hacer, ayuda muchísimo porque al darle un poquito más de altura al talón va a evitar que llegue hasta 90 grados en el apoyo y se genere tanta tensión en el tendón de Aquiles. Y está cesando el choque con el talón, con hielo, con gel. Perdón, ¿otra vez? Está quitando el choque si tiene talón con gel. Y absorbe el impacto y la carga también. Exactamente. Y quiero también una segunda pregunta. Si ustedes utilizan antiinflamatorios tópicos, ¿a partir de cuál edad en su práctica clínica lo utilizan? Porque en la literatura y las compañías farmacéuticas dicen que no menos de 12 años. ¿Ustedes utilizan al menos de 12 años en casos seleccionados? ¿Otro que ILCRIM? Sí lo utilizo, sobre todo me baso mucho en el grado de dolor. Lo que comentábamos, es muy difícil poder medir qué tanto dolor tiene el paciente. Pero cuando ya empieza a referirnos una restricción funcional, es repetitivo después de la actividad física el dolor, sí me auxilio con el tópico. Cuando el dolor es un poquito más fuerte, ahí sí, siempre lo hago. Pacientes, digamos, los más pequeños que he tenido, 4 o 5 años yo creo, en los que he utilizado analgésico tópico. ¿Sí? ¿Y antiinflamatorio tópico? ¿Lo mismo? En antiinflamatorio, por ejemplo, ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, ya está el adolescente. Okay. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor? Pues de parte de todo el Colegio de Pediatría de Nuevo León, doctor Guillermo Alfaro Chowell, queremos entregarle este reconocimiento y darle las gracias por su participación en esta brillante exposición. Muchas gracias.